Menos serás para que Ahora te estarán variando, aquí te traigo con videos Uruguay robándole a otras selecciones en esta eliminatoria. La realidad de tus perros.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Hay pocos conectados? ¿Será que se van a conectar más? ¿Se van a tomar libre hoy? Profe, hoy no teníamos 2 horas de anatomía y fisiología, no. Mañana, viernes. Yo después que les dije a ustedes me quedé pensando, digo, yo estaba adelantada en los días, es mañana. Sí, yo también pensaba que hoy era viernes. Mañana, viernes, es que tienen las 4 horas de anatomía. Ah. Y ahí terminan, creo, con anatomía, ¿no? Porque el lunes ya arrancan, no sé qué, microbiología creo que es. Bien, ¿qué les pareció ayer el parcial? ¿Muy complicado? No, bien. Bien, sí, a la mayoría le fue bien, no sé, parece que no hubiese sido tan complicado. Hubo una pregunta que la mayoría se equivocó, no sé si no quedó muy claro el tema o estaba medio entreverada la pregunta, pero 3 o 4 nomás contestaron bien la pregunta de paracentesis. Esa fue creo la que más dudas. Una trampita parecía, ¿no? Claro, porque todos contestaron la primera, que era fosa ilíaca izquierda, y en Sí, realidad era claro. en flanco izquierdo. Claro, tenía una trampita. Ahí estaba la trampa, claro, no era la A, la correcta era la B. Pero la mayoría puso la A, sí, y ahí se equivocaron, solo 3 o 4, que capaz que esos 3 o 4 tiraron al tanteo y invocaron. Tate ti. Sí. Bien, bueno, hoy arrancamos con otra unidad. Las próximas 2 unidades que vienen son bien cortitas. Esta unidad que arrancamos hoy es nefrourinario, que son solo 3 clases. Y la próxima unidad es paciente quirúrgico, que son 2 clases solamente, porque en realidad las patologías quirúrgicas abdominales ya las vimos, entonces vamos a dar generalidades nomás del paciente quirúrgico y la parte de anestesia. Así que son solo 2 clases. Así que dentro de 5 clases tenemos otro parcial. Esa era la noticia. Porque vamos a tener nefrourinario hoy jueves, el lunes y el martes. Porque mañana viernes tienen solo anatomía. Y después miércoles y jueves de la semana que viene tenemos la otra unidad que es paciente quirúrgico. Así que el viernes de la semana que viene vamos a tener el otro parcial de la unidad 3 y 4. Viernes antes de turismo. Porque después ustedes tienen, enseguida de turismo, tienen el examen de anatomía, ¿no? Sí. El 19. Tienen todo turismo para estudiar anatomía. Ahora damos estas 2 unidades cortitas y ya quedan libres de estas unidades el viernes antes de turismo. Después igual más sobre la fecha les recuerdo. O sea que ¿cuándo sería el parcial, profe? El parcial de esta unidad que vamos a arrancar hoy y la próxima es el viernes de la semana que viene, el viernes antes de turismo, que es... No sé qué fecha es. Viernes 8. O sea que antes no tenemos ningún parcial, nada. No, ¿antes de qué? Antes de esa fecha, porque ayer quedamos traumadas que el lunes ya teníamos otro. No, anatomía termina mañana y al 5.º día hábil, después que terminen, tienen el examen y el 5.º día va después de turismo. No sé cuándo tienen, el lunes después de turismo tienen, el lunes después de turismo es feriado. Así que el examen de anatomía Era el lo van a tener 19, creo. Claro. El 19. Claro, el martes 19 van a tener el examen de anatomía, que eso tienen bastante para estudiar, que van a tener todo turismo. Ahora el viernes de la semana que viene, antes de turismo, el viernes 8, van a tener otro parcial de esta materia de enfermería, pero que van a tener poco para estudiar, porque son 5 clases solo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Y ahí cuál entonces unidades van, profe? Renal y cuál más. La que arrancamos hoy, que es nefrourinario, y la próxima, que es quirúrgico. Está. Paciente quirúrgico. ¿Y cardio no?
Cardio vamos después de turismo, Ah, porque está. es más largo, si no, no entraba todo antes de turismo. Sí, Yo quería muy darles, largo. claro, quería darles algo que entre todo antes de turismo, entonces por eso elegí estas dos cortas. Cardio dejamos para después porque es bien largo. Está, profe, gracias. Ah, bueno. Bien. Bien, vamos a ver entonces hoy las afecciones del aparato urinario. Esto ya ustedes ya vieron en anatomía, ¿no? Sí. Sí, bien. Vamos a dar medio por arriba la anatomía y hoy vamos a dar las enfermedades del aparato urinario, pero más la parte de cuidados de enfermería. Y mañana no tenemos. Después la semana que viene, el lunes de la semana que viene, vemos colocación de sonda vesical, que esos procedimientos de enfermería, y talla vesical, que eso lo vemos todos los días. Y la recolección de muestra para análisis de laboratorio. Y el martes vamos a ver balance hídrico y vamos a hacer ejercicios sobre balance hídrico, que eso también es de enfermería y lo van a tener que hacer todos los días después cuando en la práctica. Así que hoy vamos a ver más las patologías del aparato urinario. Bien. El sistema urinario entonces se encarga de la producción, el almacenamiento y de expulsar la orina, ¿no? Es el sistema encargado de la micción de la orina. Se va a componer de dos riñones y de las vías urinarias. Las vías urinarias van a estar compuestas por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En el riñón es donde se va a producir la orina y también el riñón se va a encargar de todo el proceso de osmorregulación. ¿Qué quiere decir esto? De todo el balance de los electrolitos, de los iones, del sodio, del potasio. ¿Sí? ¿Quién habló? No. Bien. La orina entonces que se forma en los riñones se transporta a través de los uréteres hasta la vejiga y en la vejiga se va a almacenar hasta que a través de la uretra se elimina. Es una forma de eliminar los productos de desecho del organismo. ¿Cuáles son los productos de desecho que tiene el organismo? La urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Puede haber urobilina, nitritos, leucocitos. Todo lo que no sirve se elimina por la orina. Lo sólido de desecho se elimina a través de la materia fecal. Hay alguien que tiene el micrófono activado. Bien. El sistema urinario se va a dividir como en dos partes. La vía urinaria alta, el sistema urinario superior, que son los riñones y los uréteres, los dos uréteres que sale uno de cada riñón, y el sistema urinario inferior, que está compuesto por la vejiga y la uretra. Carla, que no logra entrar al Zoom. Sí, yo vi que ya había mandado en el grupo la dirección del Zoom, pero no me aparece acá como para admitir. Bien, el riñón entonces son órganos pares, son dos, tienen forma de un poroto, un color oscuro, se ubican debajo de las costillas, pero hacia la parte posterior, hacia la espalda. Por eso siempre cuando la persona se queja de dolor de riñón, se queja como que es un dolor en la espalda. Están situados detrás del peritoneo. El peritoneo es toda la masa abdominal, por lo tanto se llaman que son órganos retroperitoneales, están para el lado de atrás. Se encuentran en la parte posterior del abdomen, y el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo porque arriba del riñón derecho está el hígado, por eso tiende a bajar más.
¿Qué función tiene el riñón? Eliminar los desechos líquidos que se forman en el organismo a través de la orina y establece el equilibrio de las sales y todas las sustancias de la sangre. También tiene la función de producir eritropoyetina, que es una hormona que es útil en la formación de los glóbulos rojos de la sangre. Tiene una función muy importante en esa eritropoyesis, que se llama. Los riñones eliminan la urea de la sangre a través de la nefrona. La unidad funcional, la célula del riñón se llama nefrona. Cada nefrona está constituida por glomérulos y por túbulos renales. Todo el riñón entonces va a ser un conjunto de nefronas. El agua, la urea y todas las sustancias de desecho forma la orina que al pasar a través de la nefrona, las nefronas renales bajan a través de los túbulos renales y se eliminan por los uréteres. Los uréteres van a ser dos tubos estrechos, uno que sale de cada riñón y desembocan ambos en la vejiga. Los músculos de las paredes de los uréteres se contraen y relajan continuamente para hacer que la orina baje y no vuelva hacia el riñón. Si los uréteres no funcionan adecuadamente, la orina se va a concentrar en el riñón y va a producir una infección. La contracción de los uréteres es cada 10-15 segundos, ellos se contraen como para bombear la orina hacia abajo y que llegue a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, hueco, y en el interior es donde va a alojar la orina. Está en el hemiabdomen inferior, o sea, en el hipogastrio. Ahí se palpa la vejiga cuando estamos de vejiga llena, que por ahí nos molesta la zona hipogástrica porque tenemos deseo de micción. Está unida a la pelvis, está dentro del hueso de la pelvis. Las paredes de la vejiga se van a relajar y dilatar para acumular la orina y se contraen y aplanan para vaciarla. También es un órgano que está en continua contracción y relajación. Una vejiga puede almacenar 500 mililitros de orina entre 2 y 5 horas. Aproximadamente cada 5 horas vamos a tener el deseo de micción, el deseo de evacuar esa cantidad de orina. Bien, saliendo de la vejiga encontramos la uretra, que va a ser un conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior. Hay una diferencia grande entre la uretra masculina y la uretra femenina. La uretra masculina va a ser más larga porque atraviesa el pene, tiene un largo de aproximadamente 20 centímetros, y a través de la uretra se cumplen dos funciones, la expulsión de la orina y la expulsión del semen, como que forma parte del aparato reproductor masculino y del sistema urinario. En cambio, la uretra femenina va a ser más corta, mide entre 3 y 4 centímetros, va a terminar en la vulva y cumple únicamente la función de eliminar la orina, no tiene otra función en la mujer. Bien, así a grandes rasgos entonces la anatomía del sistema urinario, que ya lo habíamos visto el año pasado. Ahora vamos a ver qué estudios se hacen del aparato nefrourinario. Cuando viene un paciente a consultar y el médico sospecha de alguna patología del sistema nefrourinario, ¿qué estudios le puede pedir para confirmar el diagnóstico? Uno de esos estudios es una urografía, o urografía de excreción, es lo mismo. Es un estudio que consiste en un estudio radiológico, consiste en tomarle placas al paciente del sistema urinario. Entonces, como hay que tomar placas y los riñones están en la parte posterior, entonces se toma la placa, pero tiene que estar libre la cavidad abdominal, los intestinos tienen que estar limpios. Entonces, como preparación para hacer la urografía se necesita enema evacuador. Así que si tenemos un paciente en la sala que tiene que hacerse una urografía, ahí ya vamos a tener que hacer el enema que aprendimos el otro día.
se hace un enema el día antes del estudio, el paciente tiene que cenar liviano para el líquido más bien para que los intestinos no se vuelvan a llenar de materia. Al otro día, a las 6 de la mañana, el día del estudio, se vuelve a hacer otro enema, cosa de que esté seguro que el intestino va a estar limpio, porque si no después se saca la placa y en vez de verse el sistema urinario, se van a ver los intestinos llenos de materia. El paciente no debe desayunar el día del estudio, y la urografía puede ser ascendente o descendente, se le llama. En realidad se le coloca un circuito al paciente, una vía venosa, y se le administra un líquido de contraste. Una urografía es ascendente cuando se le coloca una sonda vesical al paciente y a través de la sonda se le inyecta el líquido de contraste, entonces como que va a subir el contraste a través del sistema urinario. Y una urografía descendente es la que se utiliza el circuito, entonces el contraste va a descender por la circulación sanguínea y va a ir hasta el aparato urinario de donde se obtiene la placa. Una placa de una urografía se ve más o menos así. Acá tienen la silueta del riñón, los dos uréteres, se ve así blanco porque tienen el líquido de contraste. La vejiga urinaria acá abajo, esto es la vejiga, está bien en el hueso de la pelvis y la uretra. Esto es lo mismo, también los uréteres, uno a cada lado, la vejiga urinaria, y la uretra no se ve en esto. Esto es para ver, este estudio se hace para ver si hay alguna obstrucción a nivel de los uréteres. Por ejemplo, que se sospecha que el paciente tenga un cólico nefrítico, que tenga un cálculo renal que está obstruyendo porque tiene mucho dolor el paciente, se le puede pedir una urografía para, si hay un cálculo, no va a salir toda esta línea contrastada bien blanca, se va a ver una obstrucción, se va a ver algo negro que puede ser el cálculo. Bien. En este tipo de estudios, como se le inyecta al paciente o se le inyecta por la sonda vesical contraste, el contraste es una medicación que puede causar reacción alérgica. Entonces, si el paciente es alérgico, se debe hacer una preparación con prednisona, que es un antialérgico, durante 3 días antes, y el día del estudio se le administra otro antialérgico. Por lo general, enfermería es el que ayuda al radiólogo a hacer este estudio, porque los radiólogos no saben cargar medicación, inyectar, entonces siempre piden ayuda a una enfermera. Entonces, cuando estamos inyectando el contraste, tenemos que ver si el paciente no empieza con dificultad respiratoria, con alguna otra reacción alérgica, que empiece con prurito, con enrojecimiento, con una sensación de no poder respirar, eso se llama un edema de glotis. ¿Sí? Te hacen firmar, ¿no? Cuando te hacen el coso por contraste, ¿no? Claro, te hacen firmar un una consentimiento carta informado. Sí. Eso mismo, Entonces, como que sí. te explican lo que es el estudio y vos firmás que estás de acuerdo con que te lo hagan. Te tienen que explicar los riesgos que tenés, los beneficios, qué es lo que buscan del estudio. Hoy en día casi todos los estudios llevan un consentimiento informado, más por la parte del respaldo legal del personal de salud, porque quiere decir que se le explicó al paciente y que el paciente autorizó que se le realice el procedimiento. Bien. En lo posible también tener hidrocortisona, que es un antialérgico, porque el paciente hace una reacción alérgica. Bien. Hay otras preparaciones también para alérgicos, pero pueden interferir en la calidad de la placa. Después, lo básico sería esto, preguntar si la persona es alérgica y hacerle la preparación. Y después, el día del estudio, controlar que no tenga ningún signo de alergia. Bien. El segundo estudio que se puede pedir para el aparato urinario es una ecografía, que es lo más común siempre que se haga una ecografía. Todas las instituciones tienen disponible un ecógrafo. Es una técnica imagenológica que mediante un transductor se ve en una pantalla la imagen de las vías urinarias,
y sirve para detectar tempranamente afecciones. Por ejemplo, no es como una tomografía que por ahí se demora en coordinar, el paciente va a los 10 días, está con el dolor. Una ecografía siempre está disponible y puede detectar precozmente las enfermedades. Puede detectar un tumor, una tumoración, una obstrucción de la vía urinaria si hay algún cálculo trancando, o hay alguien que se desconecta y se conecta. Bien. También es un estudio, como les decía, de muy bajo costo y que es accesible, y es la técnica ideal para detectar las alteraciones de las vías urinarias. Casi todo se diagnostica por una ecografía. Y después tenemos el examen de orina, que si el paciente se supone que tiene alguna enfermedad del sistema nefrourinario, lo primero que le van a pedir es un análisis de orina, ¿no? Para ver cómo está la orina y si tiene presencia de algún elemento anormal en la orina. La muestra ideal para tomar un examen de orina es la primera orina de la mañana, porque se supone que el cuerpo está en reposo, que tiene orina acumulada de toda la noche, entonces que si hay presencia de elementos extraños se van a ver mejor en esa primera orina de la mañana. En un examen de orina simple que se le dice, el frasco donde se recolecta la muestra no tiene por qué ser estéril, y la muestra de orina no tiene por qué ser la orina del chorro medio ni nada de eso. Eso lo dejamos después para el urocultivo. Un examen de orina simple, cuando el médico pone examen de orina, es una muestra cualquiera de orina, que sea recolectada así directo al frasco, no puede estar sacada del water porque está mezclada con agua. Pero cualquier muestra de orina sirve, preferentemente la primera ¿Y el orina que de la viene mañana. en el medio? ¿O no ¿Sí? importa? Que también tiene que ser el del medio. No, en un examen de orina simple no, Cualquiera. cualquiera. En un examen de orina simple cualquiera. En el urocultivo sí es solo el chorro medio. Este examen de orina, lo que sí, no puede quedarse a la intemperie más de 2 horas. Dentro de las 2 horas tiene que ser llevado al laboratorio para que la analice. En un examen de orina nos va a venir así el resultado. Ya la mayoría habrá visto alguna vez un resultado en examen de orina. Estos son todos los componentes que se estudian de una orina simple. Lo primero que se le ve es el color. Acá, en esta última columna le dicen lo normal, que sería lo normal. Un color Vogel 3 es normal, un aspecto ligeramente turbio es alterado, lo normal es que el aspecto de la orina sea límpido, el pH de la orina 5 está un poco ácido, lo normal es que esté entre 5 y 7, la densidad 1022 es normal, una proteinuria de 0,15 gramos por decilitro es alterado. Ninguno de estos componentes que tienen de la densidad para abajo tienen que estar positivos, todos tienen que ser negativos. Proteinuria quiere decir que hay proteínas en orina. Normalmente no tienen que haber proteínas, si están eliminando proteínas, algo alterado hay. Glucosuria lo mismo. Todo lo que termina en uria es indicativo que es en orina. ¿Se acuerdan que glucosa, por ejemplo, en sangre es glicemia, o glucemia? En orina es glucosuria. Las proteínas en sangre es proteinemia, en orina es proteinuria. Todo lo que termina en uria es en orina. Glucosa en sangre, si la glucosuria, la glucosa en orina, si me da positivo, quiere decir que el paciente está eliminando azúcar en la orina. Esto se da, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos descompensados, cuando tienen glucosuria positiva, es porque está descompensada su diabetes. Cuerpos cetónicos, también lo normal es que esté negativo. Cuando da positivo es porque también puede ser un diabético que está eliminando cuerpos cetónicos. Hemoglobina, no tiene por qué haber sangre en la orina. Si hay sangre en la orina, la hemoglobina me va a dar positivo.
Los pigmentos biliares, también no tiene por qué haber bilirrubina en la orina. Lo normal es que dé negativo. Estearasa leucocitaria, esto también es un elemento de la sangre que tiene que dar negativo normalmente. Los nitritos, también lo normal es que dé negativo. Nitritos positivo es indicativo de una infección urinaria. Después, si los nitritos dan positivo, seguramente le van a pedir un urocultivo para confirmar la infección urinaria. El urobilinógeno también tiene que ser menor a 1 para que esté normal. Leucocitos en orina tienen que ser negativos. Si los leucocitos dan positivos, es indicativo de infección. Leucocitos son glóbulos blancos. Si hay glóbulos blancos en la orina, indica infección. Y las células epiteliales también son parte de los leucocitos que también indican infección. Así que de un examen simple de orina, si me da positivo los nitritos, los leucocitos y hay células epiteliales, es porque me está indicando que puede haber una infección. Ahí habrá que hacerle un urocultivo para confirmar la infección. Profe, y siempre cuando les dan el resultado, ¿siempre tenemos esa otra columna para mirar así o tenemos que saber lo que la columna La del medio? mayoría eso depende vieron que los laboratorios modernos como tenemos hoy en día, se pone la muestra a analizar y automáticamente después la computadora te imprime el resultado ya con los valores de referencia normales. La mayoría tiene estos valores de referencia. ¿Sí? Perfecto. Hoy en día sí, la mayoría tiene al costado lo normal. Pero ustedes cuando reciben un análisis de orina no tienen que agarrar y guardarlo en la historia, no, al menos le dan una mirada para ver si hay algo muy alterado para avisarle al médico enseguida o si puede esperar a mañana. Entonces de un examen de orina simple, el aspecto, si está turbio, si está limpio, ya lo van a ver de entrada. Cuando saquen la muestra de orina ya van a ver que está clarita la orina, que está turbia. Y después cuando viene el resultado se fijan esta parte de los nitritos, de los leucocitos y las células epiteliales. Y si el paciente está orinando con sangre, le va a venir la hemoglobina también positiva. Y si le hicieron un examen de orina a un diabético, ahí es probable que le venga la glucosur y los cuerpos cetónicos positivos también. Pero tienen que saber interpretar el resultado para ver si le avisan al médico enseguida o si está normal, puede esperar. Bien. El urocultivo. El urocultivo también es un examen de orina donde se analiza si hay bacterias en la orina. Lo que detecta es una infección urinaria. En este caso, la toma de la muestra de orina sí tiene que ser en un frasco estéril, no tenemos que tocar el interior del frasco. Vamos a ver igual en la próxima clase cómo se toma la muestra, pero indicarle al paciente que se debe realizar una buena higiene de genitales previo a tomar la muestra. El primer chorro de orina se descarta, va al water, el segundo chorro va dentro del frasquito y se debe llevar a analizar enseguida también. El urocultivo demora 48 horas en estar listo el resultado. Igual si se sospecha de una infección urinaria, seguramente el médico le va a empezar antibiótico enseguida. Se toma la muestra de urocultivo y se empieza el antibiótico. Después cuando venga el resultado se ve si el antibiótico era el indicado, si hay que cambiar. ¿Qué resultado me puede dar un urocultivo? 3 resultados diferentes, contaminado, estéril o con bacterias. Un urocultivo contaminado quiere decir que la muestra se tomó mal, que hay que repetir la muestra. ¿Por qué pudo haberse contaminado? Por una mala técnica, por una mala higiene, porque se tocó adentro del frasco cuando se recolectó la muestra, porque no se la llevó enseguida al laboratorio, porque quedó mucho tiempo a la intemperie, porque se contaminó con materia, por algún motivo la muestra no fue tomada bien, entonces el resultado a las 48 horas nos viene como muestra contaminada. No sirvió para nada, hay que tomar de nuevo la muestra. Un resultado que diga es
Estéril quiere decir un urocultivo negativo, que no tiene bacterias, no hay infección. Y un urocultivo positivo es un urocultivo que tiene bacterias. En el caso de que el resultado del urocultivo sea con bacterias o sea positivo, ahí en el mismo laboratorio se hace el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Identificar qué antibiótico es efectivo para la bacteria que desarrolló. ¿Cómo hacen en el laboratorio un urocultivo? Se va a colocar en una plaquita, en una placa, en una lámina de laboratorio, se coloca una muestra de orina. Cuando llevamos el frasquito, sacan una muestra y colocan en estas placas. Y ahí lo ponen a cultivar, lo ponen tipo en una incubadora, en una estufa. Y a las 48 horas el técnico del laboratorio va y mira cómo está esa placa. Un urocultivo negativo va a estar así, no creció ninguna bacteria. Y un urocultivo positivo va a aparecer así. Todo esto son bacterias. En el caso de que dé positivo, ahí y va a identificar qué bacteria es la que dio positivo y se le van a hacer las pruebas bioquímicas con diferentes antibióticos para ver cuál es el efectivo. Bien. Mediante un análisis de orina simple, no se puede diagnosticar una infección urinaria. Los nitritos positivos, los leucocitos nos dan indicios, nos hacen hacer sospechar de que puede haber una infección. Los que nos va a confirmar la infección es el urocultivo. Bien. El resultado del urocultivo lo vamos a ver así. En la historia clínica del paciente. Nos va a decir que la muestra es orina y el urocultivo, por ejemplo, en este caso dio más de 100.000 unidades formadores de colonias por mililitro de Proteus mirabilis. Esto es un urocultivo positivo. El paciente tiene una infección urinaria. Más de 100.000 unidades formadores de colonia es positivo. Quiere decir que se formaron más de 100.000 colonias de bacterias por cada mililitro de orina. Entonces, en este caso que dio una bacteria Proteus, se le testearon todos estos antibióticos para ver cuál era efectivo para combatir esa bacteria. Y los resultados van a ser resistentes o sensibles. Todos por ejemplo, la ampicilina es resistente, no se le puede hacer ampicilina porque no va a matar el Proteus. Todos estos son sensibles, acá tenemos otros resistentes y acá tenemos otros sensibles. Entre todos los sensibles, el médico va a elegir cuál le va a indicar. Hay antibióticos que son de mayor espectro que los va a dejar para casos más graves. Siempre se le indica el antibiótico de menor espectro. Si es sensible, por ejemplo, la norfloxacina y ciprofloxacina son los más comunes de dar en las vías urinarias, porque la ciprofloxacina, por ejemplo, se puede dar en comprimidos. En cambio, si le indica, por ejemplo, acá, imipenem, que es sensible también, imipenem es un antibiótico mayor que se deja para casos de pacientes que están en CTI, viene solo de uso intravenoso. Entonces, según el estado del paciente va a ser el antibiótico que va a elegir el médico entre todos los que son sensibles. Bien. Bueno, ahora vamos a ver términos que vamos a encontrar nuevos cuando hablamos de sistema urinario. No sé si ustedes hablaron en anatomía de diuresis, disuria, anuria, polaquiuria, oliguria. ¿Vieron todo eso? Sí, profe. Y Pero sí. el repaso está buenazo. Bueno, vamos a ir viendo a ver si coincidimos. La diuresis, entonces, ya veníamos hablando estos días pasados. Es la cantidad de orina que expulsa un paciente en un tiempo determinado. Normalmente, cuando el médico pone en la historia control de diuresis, es control de la orina en 24 horas. El volumen urinario normal, lo que orina una persona normal, va de
entre 800 y 1500 hasta 2000 puede ser mililitros al día. Depende también de la cantidad de líquido que ingiere esa persona. Cuanto más líquido ingiera va a orinar más. Pero así que diuresis es el total de orina que en un determinado periodo de tiempo. Disuria es la dificultad o dolor al orinar. Estos términos como que tenemos que manejarlos bien porque en la historia clínica el médico va a poner paciente con disuria, paciente en anuria, orina hematúrica. Entonces tenemos y nosotros mismos como enfermería, pues, si el paciente, por ejemplo, está orinando con sangre, no vamos a poner orina con sangre, vamos a poner orina hematúrica. Tenemos que manejar bien los términos. Así que disuria es cuando le arde al momento de orinar. Anuria, un paciente está en anuria, es cuando tiene una diuresis menor a 100 mililitros en las 24 horas. En un día entero el paciente va a orinar menos de 100 mililitros. Eso es que el paciente está en anuria. Un ejemplo de anuria son los pacientes que ya están en una etapa terminal, que un paciente oncológico que tiene falla multiorgánica, le empiezan a fallar todos los sistemas del cuerpo, los riñones va a ser uno de los primeros sistemas de órganos afectados. Entonces va a dejar de producir orina y va a entrar en anuria el paciente. Polaquiuria es el aumento en la frecuencia de las misiones con escaso volumen urinario. El paciente tiene ganas a cada rato de orinar, pero cada vez que orina es en pequeña cantidad, no es un volumen normal. Va varias veces al baño, pero en poca cantidad. Oliguria es una diuresis. Profe, eso es lo que pasa en la cistitis, ¿no? Ahí va, polaquiuria, eso mismo. Oliguria es una diuresis menor a 500 mililitros en 24 horas. Orina menos de medio litro en todo el día. Eso se da por lo general en los pacientes con insuficiencia renal, que tienen falla renal, en los pacientes que están en hemodiálisis, casi siempre están en oliguria. Poliuria es un volumen excesivo de micción, de, por ejemplo, más de 2 litros al día. Esto es un paciente que está en poliuria. Un ejemplo de pacientes que tienen poliurias a repetición son los diabéticos. Cuando están descompensados, cuando su glicemia está alterada, tienden a entrar en poliuria. Empiezan a orinar más de 2 litros por día. Piuria es cuando hay pus en la orina. Esto, los pacientes que están con infusión urinaria, que tienen sonda vesical, vemos en la sonda, en la tubuladura de la sonda, pus. Entonces eso podemos registrar en la historia como orina piúrica. La orina piúrica es con pus. Hematuria es sangre en la orina. Proteinuria es cuando tiene proteínas en la orina. Cuando vemos un resultado de un examen de orina y viene la proteinuria positiva, es porque hay proteínas en la orina. Es una orina espumosa, ¿no, profesora? Es espumosa, eso mismo. Bueno. Sí, como que se ve, si el paciente está con una sonda vesical, se ve en la bolsa espuma, arriba de la orina queda como una espuma blanca. Eso es la proteína. Y la nicturia es la necesidad de orinar varias veces en la noche. Eso es un paciente que está con nicturia que se levanta varias veces de noche para orinar. Estos son los términos que podemos encontrar nuevos referentes a la orina y el aparato urinario. Profesora, Sí. y cuando por ejemplo está con cálculos renales que queda como la arenilla esa, ¿es con sedimentos? Con sedimentos, eso mismo. Sí, eso también lo podemos registrar en la historia como orina con sedimentos, orina turbia. Sí. Bien. Retención urinaria es la incapacidad de orinar espontáneamente. Tenemos, el paciente tiene la vejiga llena, se le palpa la vejiga llena, se le palpa lo que se llama el globo vesical. Cuando un paciente tiene la orina en su máxima capacidad, tiene dolor en el hipogastrio,
y le palpamos isogastrio y se nota como un globo. Eso es un globo vesical, la vejiga que está llena y el paciente no puede orinar, tiene una retención urinaria. Esos casos la mayoría de las veces se resuelven con la colocación de una sonda, no es la única manera de hacer que el paciente orine, no es espontáneo a través de una sonda. Bien, enuresis es orinarse en la cama, esto se da sobre todo en los niños. Incontinencia urinaria es la emisión involuntaria de orina, cuando el paciente no retiene, no controla esfínteres, es incontinente. Y tenesmo urinario es cuando el paciente tiene ganas de orinar pero no logra la emisión espontánea. Esto también se da sobre todo en la cistitis, que aparece el tenesmo. Tiene la sensación, las ganas de orinar pero no puede orinar. Bien, ahora vamos a ver las enfermedades que podemos encontrar en el aparato urinario. La primera enfermedad es la insuficiencia renal aguda. Esto se abrevia como IRA. Es algo agudo, es algo del momento que se resuelve sin dejar mayores secuelas. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es el cese, la detención brusca de la capacidad del riñón de mantener el medio interno, de formar orina. Es una alteración reversible que la mayoría de las veces se soluciona una insuficiencia renal sin dejar secuelas para el paciente, no le deja daño en el riñón, no le deja alteración en la micción, sino que se trata y se resuelve una insuficiencia renal si es aguda. ¿Por qué el paciente puede tener una insuficiencia renal? A causa de una peritonitis, de un cuadro abdominal infeccioso, de un shock hemorrágico. El paciente tiene una hemorragia, pierde mucha sangre, entonces el riñón como que se altera su funcionamiento. A causa de un aborto séptico, una mujer que pierde un embarazo y se infecta, puede tener consecuencias en el riñón. A causa de infecciones de cualquier tipo que repercuten en el riñón, o un paciente intoxicado. Ustedes saben que la mayoría de los medicamentos se eliminan por el riñón, son de eliminación renal, que se le dice. Entonces, si un paciente ingiere, se intoxica con medicamentos por ingesta excesiva de algún medicamento, todos esos medicamentos se van a ir al riñón para eliminarse por la orina. Entonces eso puede ser causa de una insuficiencia renal también, que haya una falla en el riñón debido a un filtrado excesivo de sustancias tóxicas. Bien, ¿qué es lo que le da al paciente una insuficiencia renal aguda? ¿Cómo se manifiesta? El paciente está en oliguria, o sea, orina menos de 500 centímetros en 24 horas, o puede estar en anuria. Es muy importante el control de diuresis estricto en estos casos de insuficiencia renal. Se le va a colocar una sonda vesical al paciente y se va a controlar estrictamente la diuresis, porque cuanto menos orina el paciente, más grave va a ser el cuadro. Esta insuficiencia renal se va a traducir por una retención de urea. La urea es un producto de desecho del riñón. Cuando hay una insuficiencia renal, la urea no se elimina, entonces aumenta en sangre. Si al paciente se le hace un examen de azoemia, el examen de azoemia es el que mide cuánta urea hay en sangre. Va a salir alterado. Lo mismo la creatinina es el otro producto de desecho del riñón, que si el riñón no funciona bien, la creatinina va a aumentar en sangre. Entonces va a haber una retención de creatinina. Va a haber una acidosis metabólica porque todos los electrolitos van a estar alterados, no se van a filtrar en el riñón, y va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico, también un desequilibrio ácido-base. Pero lo más importante es que para enfermería, que tenemos que controlar en estos pacientes es la diuresis, cuánto orina el paciente. Y después en la parte de los exámenes de sangre, que va a venir alterada la azoemia y la creatinina. ¿Qué exámenes le van a pedir en una insuficiencia renal? Un ionograma, que me va a ver cómo están los iones, el sodio, el potasio, el calcio.
una creatininemia. ¿Vieron cuando termina en emia? Es en sangre. Cuando termina en uria, eres en orina. Le pueden pedir creatininemia o creatininuria. Eso es en orina. Azoemia, una gasometría arterial para ver cuál es el pH de la sangre. Un hemograma para ver si están aumentados los glóbulos blancos, por ejemplo, si hay infección asociada. Un electrocardiograma para ver si la falla renal no le afectó el corazón, y un examen de orina completo. Bien, ¿qué cuidados de enfermería le vamos a dar al paciente que está internado por una insuficiencia renal aguda, que se va a solucionar? Somos los encargados de tomar la muestra para todos los exámenes, tanto de sangre como de orina, controlamos los signos vitales, controlamos el peso diario del paciente. En los pacientes con problemas renales es muy importante controlarle el peso todos los días, porque son pacientes que pueden hacer retenciones de líquido, pueden estar edematizados, hinchados. Entonces todos los días se controla el peso en estos pacientes, y la diuresis, por supuesto. Controlar la alimentación, esto va a ser de acuerdo a los resultados de laboratorio. Por ejemplo, si en el análisis de orina vienen las proteínas positivas, el médico le va a indicar una alimentación que sea restringida en proteínas. Hacerle un balance hídrico estricto, controlar cuánto ingiere el paciente y cuánto elimina. Cuidado con las vías venosas periféricas y los goteos de los sueros. Es muy importante el control del goteo del suero. En estos pacientes hay que ponerle los sueros por bomba para que pase exacto el goteo, porque cualquier que el macrogotero se dispare y que gotee más, puede hacer una alteración, más retención de líquidos al paciente, porque el riñón no le funciona. Administrar los medicamentos indicados, que en este caso van a ser diuréticos para tratar de que el paciente orine más. Y valorar desde enfermería el sistema respiratorio. Vamos a lo alterado, el paciente va a tener una respiración de Kussmaul. ¿Hablaron de eso? ¿No? ¿Lo qué, profe? No. La respiración de yo no Kussmaul, puedo. ¿cuál es? Ay, sí, habló, pero yo no me acuerdo. La respiración de Kussmaul se da en los pacientes descompensados diabéticos y en los descompensados renales. En esos dos pacientes se da la respiración de Kussmaul. Es una respiración forzada y profunda, como que el paciente va a tratar de eliminar el dióxido de carbono, mediante la respiración. Como que respiran cansados. Esa es la respiración de Kussmaul que se ve en los pacientes con insuficiencia renal. En lo cardiovascular, el paciente puede estar hipertenso porque retiene líquidos, entonces va a aumentar la presión. ¿Hay alguien que tiene algún micrófono activado? No sé quién es. En lo digestivo, el paciente va a estar con anorexia, no va a tener ganas de comer, puede estar con vómitos. Y en lo tegumentario puede haber un síndrome hemorragíparo, como que el paciente tiende a sangrar por la piel. Esto es en la insuficiencia renal aguda. Bien, pasamos a la diálisis. El paciente que está en tratamiento de hemodiálisis, hay dos tipos de diálisis, vamos a ver por arriba. Uno es la diálisis peritoneal, que se hace a través de la conexión de una máquina en el peritoneo. Y lo otro es el tratamiento de hemodiálisis, que es filtrar toda la sangre del paciente en una máquina. Como el riñón no funciona, el riñón no va a cumplir la función de filtrado de la sangre. Entonces la sangre va a tener todos los productos de desecho, la urea y la creatinina, sin poder eliminar. La máquina de hemodiálisis cumple la misma función que el riñón. Actúa de riñón artificial. Entonces la sangre, sale toda la sangre del cuerpo, va a esa máquina y se vuelve a introducir al cuerpo ya limpia, depurada, filtrada. Este tratamiento de diálisis va a depender de cada paciente, pero por lo general se hace día por medio. 3 veces por semana son los pacientes que están en plan de hemodiálisis.
El tratamiento de hemodiálisis es crónico. La mayoría de los pacientes que entran en hemodiálisis después no salen. Entonces, para que les quede más cómodo el tratamiento, lo que se les hace es una fístula arteriovenosa. ¿Hablaron de eso en anatomía o no? Sí, es la unión de ambas. Eso mismo, es la unión de la arteria con la vena. Entonces, una vez que el paciente tiene la fístula, es más fácil, porque llega al servicio de diálisis y se lo conecta ahí en esa fístula de la máquina y no hay que estar funcionando el paciente tantas veces. La fístula es arteriovenosa, es un procedimiento que se hace una vez sola al inicio del tratamiento en un bloque quirúrgico, y es la conexión de una arteria con una vena. El tratamiento de hemodiálisis va a durar más o menos entre 4 y 6 horas, demora que la sangre se filtre en esa máquina. Y bien, si estamos en un servicio de hemodiálisis, lo importante de controlar al paciente antes de entrar al tratamiento es el control de los signos vitales, el peso del paciente, porque también hacen retención de líquidos, y que el paciente esté cómodo, ¿no? Porque va a estar 4 horas conectado a una máquina, que esté cómodo. Bien, este es un paciente con una fístula arteriovenosa, le queda así el brazo, acá se ve la fístula bien superficial. La mayoría de las fístulas se hacen en esta parte, en el antebrazo. Bien. Ahora pasamos a la insuficiencia renal crónica, que esta ya es una insuficiencia renal de por vida, que le va a causar cada vez que el paciente tenga empujes de deterioro de su insuficiencia renal, va a ir causando daños irreversibles, daños que no mejoran. El riñón cada vez va a estar más alterado, las nefronas van a ir muriendo, van a ir dejando de funcionar. Son estos pacientes de insuficiencias renales crónicos, son pacientes candidatos a entrar en plan de hemodiálisis. Cada vez su riñón va a funcionar menos hasta que llegue un momento que no va a funcionar más. Todas las funciones del riñón van a estar enlentecidas y van a dejar de funcionar, es progresivo. Esta insuficiencia renal crónica puede ser causada por una glomerulonefritis, una pielonefritis o alguna uropatía obstructiva, alguna enfermedad del riñón infecciosa, o debido a algún cálculo en el riñón que no se trató bien adecuadamente, que puede ocasionar una insuficiencia renal crónica. ¿Qué le va a dar al paciente esta insuficiencia renal crónica? Le va a dar vómitos, diarrea. En lo cardiovascular va a estar también con hipertensión, porque va a retener líquidos, el corazón no va a funcionar bien. En el sistema nervioso central el paciente va a estar somnoliento, con bradisiquia, no se va a acordar de las cosas, no va a tener memoria, va a tener pérdida de memoria. En lo respiratorio va a tener el aliento urinoso, el aliento como con olor a orina. En lo hematológico va a tener anemia, porque va a haber pérdida de sangre por la orina. En la piel, la piel del paciente se vuelve muy frágil porque tiene mucho producto de desecho, mucha urea en la piel. Entonces, si se rasca, se va a lesionar. Va a haber prurito, palidez, puede haber petequias como manchitas en la piel, y si se golpea van a aparecer moretones, que son las de quimo. Estos son los insuficientes renales crónicos. El tratamiento de esta insuficiencia va a ser paliativo, no va a tener cura una insuficiencia renal crónica. Si el riñón ya está dañado, no se mejora más. Se puede ir haciendo tratamientos para evitar que empeore, pero no va a volver a funcionar normalmente. ¿Qué cuidados de enfermería le damos a un insuficiente renal crónico? Controlar los signos vitales, controlar el peso, controlar las deposiciones, porque pueden tener diarrea también. Observar los edemas y los síndromes hemorragíparos, que no se lesione la piel. Edemas es la retención de líquido. Entonces, ¿cómo valoramos la retención de líquido? Por ejemplo, en las piernas, si el paciente tiene Godet positivo. ¿Hablaron de eso del Godet? El signo de Godet positivo.
Que yo me acuerde, ¿no? Es cuando le apretas la piel y queda hundido. Eso mismo. ¿Vos dónde hiciste ¿Cuándo qué? enfermería, Diego? ¿Eh? ¿Dónde hiciste ¿Cómo? enfermería vos? En la N, en Montevideo. Ah, bien. ¿Y qué dejaste en el segundo módulo y ahora retomaste? Cuando empezó la pandemia, me faltaron, no sé, poquitos días y cancelaron todo y yo no pude dar el último examen Ah, así que para ya pasar tenés, a por lo tercero. teórico tenés más o menos. Sí, Ya, sí, tengo bien de bien. práctica también. Bien de bien. El GODET positivo se valora sobre todo en miembros inferiores. Un paciente que está edematizado, el edema, la retención de líquido va a tender a bajar por la gravedad. Entonces, donde mejor vamos a observar el edema va a ser en las piernas. Entonces, ¿cómo valoramos? Presionando la pierna del paciente adelante, a ver cómo les muestro, acá adelante en el hueso, acá en el hueso que tenemos adelante, en la pierna, en la tibia, el peroné, ahí va en la tibia, ahí presionamos con estos dos dedos, presionamos durante 10 segundos y cuando soltamos, si queda hundido, si queda el hueco, es un GODET positivo, quiere decir que el paciente tiene retención de líquido. Y si presionamos y soltamos y queda listo, queda igual, es porque no hay evidencia de retención de líquido. Entonces, estos pacientes con insuficiencias renales, Se la presiona, mayoría... profe, queda blanco, ¿no? Y demora en venir, en quedar de color piel. Claro, sí, pero lo más importante en este caso para la retención de líquido es que queda hundido. Queda hundido y demora volver a la normalidad. Eso quiere decir como que hay líquido libre en el espacio intersticial, en la piel. Eso viene a ser un GODET positivo y es uno de los signos de insuficiencia renal. La dieta indicaba administrarle, que lo más probable es que sea pobre en proteínas, observar si tiene vómitos, si el paciente está excitado porque ya tiene alteración neurológica, si tiene delirio, si tiene convulsión, control estricto de la diuresis, realizar todos los exámenes que el médico solicite, y las medidas de confort y cambios de posición. Los cambios de posición en estos pacientes son muy importantes, porque se pueden lesionar muy fácil la piel, entonces si están todo el día en decúbito supino, lo más probable es que tengan éscaras, lesiones en la zona sacra, entonces hay que rotarlos de posición cada 2 horas. Bien. Otra de las patologías es la glomerulonefritis difusa aguda. ¿Qué es eso? Se afecta la filtración de la orina. Los glomérulos renales no funcionan bien, porque están inflamados o tienen infección. Entonces no se filtra bien la orina. Entonces, ¿qué es lo que le da al paciente? Oliguria, disminución de la cantidad de orina, hematuria, que la orina que se forme sea con sangre, hipertensión arterial porque hay acumulación de líquido, entonces el paciente le va a subir la presión, edema, este edema sobre todo se ve en la cara, en esta parte de los pómulos se ve sobre todo como que el paciente tiene edematizado, el edemas en las manos, el paciente se siente que tiene los dedos hinchados, que no puede doblar bien, apretar los dedos, y cefalea, dolor de cabeza. ¿Qué causa una glomerulonefritis? Una infección previa, que el paciente haya tenido una infección sobre todo por el estreptococo, que haya sido una infección de piel o una infección respiratoria, una neumonía por un estreptococo, que eso le afectó, el estreptococo se fue a la parte circulatoria y le afectó el riñón. Es como un mecanismo de defensa, que las células reaccionan en contra de ese estreptococo que estuvo en el organismo y se ubican en los glomérulos renales y no permite que se filtre bien la orina.
¿Qué exámenes se le piden para diagnosticar una glomerulonefritis? Un examen de orina, que el resultado va a tener hematuria o albuminuria. La albuminuria es una proteína, la albúmina. Un examen de función renal para ver la cantidad de urea y de creatinina que hay en la sangre, y un exudado faríngeo, un hisopo, un exudado de la garganta para ver si no está, si no tiene un estreptococo. Entonces, si da el exudado faríngeo de un estreptococo positivo, ahí se explica que la falla en el filtrado glomerular, en el filtrado de la orina, es a causa de esta bacteria que está en la garganta. El tratamiento es un tratamiento médico, no tiene cirugía ni nada, es un tratamiento médico con reposo, diuréticos para eliminar el exceso de líquido que tiene, y si el exudado faríngeo da positivo, si tiene un estreptococo, ahí van a tener que tratar esa infección con antibióticos. De la parte de los cuidados de enfermería, mantener al paciente en reposo, controlar los signos vitales, la diuresis, el peso todos los días por los edemas, cumplir con la indicación médica, hacerle la extracción de sangre y orina para los análisis, y realizar un control de los ingresos y los egresos del paciente. Esto de balance hídrico vamos a ver la próxima clase, cómo se hace el balance. Bien. Otra de las patologías del sistema urinario son las infecciones urinarias, que son las patologías más comunes, que es cuando se localizan gérmenes, microorganismos, en los distintos sectores del aparato urinario. Podemos encontrar microorganismos en la vejiga, en la uretra, en los uréteres, o en la vía urinaria superior, en los riñones. Son las infecciones más comunes del tracto urinario. Y estos microorganismos que van a causar la infección pueden llegar al sistema urinario por la vía hematógena, por la sangre, o por la vía ascendente. ¿Qué quiere decir vía ascendente? Que entren por la uretra y suban hasta la vía urinaria superior. Dentro de las infecciones urinarias, entonces, podemos encontrar la pielonefritis, que es la infección del riñón, la cistitis, la uretritis o el cólico-nefritis. Son todo parte de las infecciones urinarias. La pielonefritis es una infección que va a atacar el parénquima renal, la pared del riñón. Puede ser una pielonefritis aguda o crónica. La mayoría de las veces es causada por la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria es común, normal, de los intestinos, del sistema digestivo, pero cuando se aloja en el sistema urinario, ahí pasa a ser patológico, provoca una enfermedad. La mayoría de las infecciones urinarias siempre se dan por esta bacteria, por la Escherichia coli, y es de causa ascendente. En la higiene, cuando nos realizamos la higiene de genitales y no se realiza en forma adecuada, o sea, de adelante hacia atrás, es probable que contaminemos, que la bacteria del ano, del tubo digestivo, penetre, ascienda a través de la uretra y provoque una infección urinaria. Por eso la importancia de la higiene adecuada de genitales, de la forma adecuada para prevenir infección. Por lo general, las pielonefritis se dan a causa de la Escherichia coli, y a su vez en pacientes que tienen cálculos en el riñón, pacientes que son diabéticos, en las niñas, o en las mujeres cuando ya están en una etapa del embarazo avanzado. O si no, por alguna maniobra invasiva, la colocación de una sonda vesical incorrecta, hasta que no se haya tenido las medidas de esterilidad adecuadas, que haya habido contaminación con el ano, por ejemplo, al colocar la sonda vesical y junto con la sonda se hayan introducido bacterias. Todo esto puede causar una pielonefritis, entonces una infección del riñón. ¿Qué es lo que le da al paciente? Que siente el paciente dolor lumbar, se va a quejar de dolor acá atrás. Le va a dar fiebre porque es una infección, y le puede dar la orina con pus.
Bien, después tenemos la cistitis, que la cistitis es una infección de la vejiga, ¿tá? También causada por una bacteria que la mayoría de las veces es la Escherichia coli, ¿tá? También por contaminación ascendente, ¿tá? Y están más predispuestas las personas que son constipadas, estreñidas, las mujeres embarazadas, pues es más común que tengan cistitis, los pacientes que tienen microtraumatismos o por un cateterismo vesical, ¿tá? Por la colocación, por la invasión al colocar una sonda vesical y que a su vez ese procedimiento haya sido traumático, ¿tá? O las retenciones de orina a repetición también puede causar una cistitis, ¿tá? Que continuamente la vejiga esté reteniendo mucha orina, ¿tá? Por eso aconsejan que nunca esperemos mucho tiempo con la vejiga llena, que cada vez que tengamos deseos de orinar, que evacuemos la vejiga, no nos podemos aguantar demasiado tiempo con la vejiga llena porque puede ser una causa de que hagamos cistitis a repetición. ¿Qué le va a dar a un paciente que tiene cistitis? Piuria, o sea, pus en la orina, polaquiuria, que orine varias veces poquito, disuria, que es el ardor al orinar, o un malestar en hipogastria, en la zona que está la vejiga, como que tiene una molestia, un dolor. ¿Qué examen se le hace para diagnosticar? Un urocultivo, y si ese urocultivo da positivo, van a hacer el antibiograma. ¿Qué cuidados de enfermería? Control de signos vitales al paciente, administrarle antibióticos porque va a ser una infección y antiespasmódicos para calmar el dolor. Que tome abundantes líquidos vía oral para aumentar la producción de orina. Estimular la micción cada 3 horas, que el paciente no espere a tener la vejiga llena para ir a orinar, sino que cada 3 horas orine, porque es un problema justamente en la vejiga, entonces para no dejar que la vejiga se llene, cada 3 horas orinar. Dieta en base a líquidos más que nada, tomarle las muestras para todos los exámenes solicitados, que el paciente esté confortable, observar las características de la orina, no que el paciente nos diga cómo está la orina, si está clara, si está oscura, si está turbia, si está con pus, si está con sangre, no, que el paciente nos muestre cada vez que orina. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ver. Y prevenir enfriamientos del paciente porque le puede causar más dolor, que el paciente se enfríe, entonces Pero, profe, cada vez que orina, tiene que orinar en el violín, entonces, porque si... Sí. Y la mujer que orina en la chata, sí, al menos los primeros 2 o 3 días, sí, para nosotros poder controlar. Sí, sí. Sí. Aparte, estos pacientes van a estar con control de diuresis, ¿no? Lo más probable, entonces si orinan en el water no tenemos cómo controlar la cantidad. Si no está con sonda, va a tener que orinar en el violín o en la chata. Bien. Después tenemos la uretritis, que la uretritis es una infección en la uretra, pero más que nada es una infección de transmisión sexual. Es causada por el gonococo, la infección que causa es la llamada gonorrea, la sífilis. Eso causa una uretritis, una infección en la uretra. ¿Qué es lo que le va a dar al paciente? Un flujo a través de la uretra de color claro, y luego ese flujo se va a volver como purulento, amarillento, que va a aparecer a los 3 o 4 días de haber tenido el contacto sexual con una persona portadora del gonococo. Le va a dar disuria, dolor al orinar, rubor y edema en el meato urinario. En la salida de la uretra va a tener ruborizado, enrojecido. Esto sobre todo en el hombre. En la mujer pasa más desapercibido la infección por un gonococo. Y el examen que se le va a hacer si el paciente va a consultar, porque el hombre sobre todo, que es donde se manifiesta más, si va a consultar porque tiene un flujo cada vez que orina, que es como purulento y que le arde al orinar y que a su vez tiene enrojecido el meato urinario, le van a pedir un exudado, sacar una muestra de ese flujo y le van a hacer un examen de sangre, que es el examen del BDRL.
a ver si le viene positivo esa bacteria. Pero la uretritis es una enfermedad de transmisión sexual. Bien, ¿qué cuidados de enfermería se hacen en estos pacientes? Educar para prevenir esas infecciones, a través de la higiene sexual, del uso de preservativos si no tenemos pareja estable. No higienizar al paciente antes de ser visto por el médico, que el médico vea el estado de la secreción, colaborar con la realización de los exámenes que le pida y observar las características de la orina y de las secreciones que presenta. Bien. El cólico nefrítico es otra de las infecciones de las vías urinarias. La clínica, el síntoma más notorio del cólico nefrítico es el dolor intenso. El paciente viene a la consulta de la emergencia con un dolor intenso en la fosa lumbar. Le duele acá atrás, le duele las caderas, le duele la espalda. Le va a doler más, le va a doler más del lado del riñón que esté afectado. El cólico nefrítico es causado por un cálculo en la vía excretora. Hay algún cálculo en alguno de los dos uréteres, que habrá que determinar si es del lado izquierdo o del lado derecho. Según dónde refiera que es el dolor, si le duele la zona lumbar izquierda, es porque seguramente el cálculo esté en el uréter izquierdo. Bien, como que hay una obstrucción, la orina no puede salir porque hay un cálculo en la uretra trancando, entonces eso es lo que le causa, en el uretra trancando, entonces eso es lo que le causa el dolor. Va a ser un dolor intenso, el paciente va a estar con polaquiuria, va a orinar, pero va a orinar poquito cada rato, esa orina puede salir con sangre, puede haber evacuación de arenilla y que se expulsen los cálculos a través de la orina, también pueden ser cálculos visibles. Cuando el paciente orina, estos cálculos es un dolor intenso, y le puede, de tanto dolor, le puede causar náuseas y vómitos también. Como exámenes para confirmar un cólico nefrítico se le pide un examen de orina, que en ese examen van a aparecer glóbulos rojos si el paciente está orinando con sangre, una placa de aparato urinario y una urografía, que en esa urografía, al inyectarle el contraste, se va a ver si hay algún cálculo trancado. Y como cuidados de enfermería, se le va a calmar primero el dolor al paciente. Un paciente que tiene dolor, lo primero que tenemos que hacer es calmar el dolor. Se calman sobre todo con antiespasmódicos, que lo que hacen es, son analgésicos y aparte hacen que la vejiga y los uréteres se contraigan menos, entonces le va a calmar el dolor al contraerse menos, le va a doler menos también. Fomentar la ingesta de abundantes líquidos para formar más orina y ver si se expulsa el cálculo a través de la orina. Mantener en reposo al paciente, administrar los analgésicos indicados, medir la diuresis del paciente, cuánto orina, observar el aspecto de la orina, sobre todo para ver si vemos la expulsión de algún cálculo o de arenilla o de sangre en la orina, controlar los signos vitales, y avisar al médico si tiene vómitos para que le indique algún medicamento y realizarle los exámenes indicados. Bien. Por acá estaríamos con una parte de las enfermedades. ¿Hasta acá quedó más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Vieron que todas las patologías renales son similares, la clínica que da y los controles, los cuidados de enfermería también son todos similares. Son basados más que nada en la sintomatología que tenga el paciente y después, muy importante en estos casos, siempre en los pacientes renales, es medir la diuresis y que veamos las características de la orina, no quedarnos con lo que nos dice el paciente, que no tenía sangre, que no era espumosa, que estaba clarita, no, tenemos que ver la orina. Siempre se estimula la ingesta de líquidos y después si es un paciente ya renal más complicado, renal crónico, ahí hay que valorar siempre los edemas. Y
Y si está descompensado con alguna otra patología o que le descompensa la parte cardíaca, siempre hacer balance hídrico también, controlar todo lo que ingiere y lo que elimina el paciente. Bien, ahora vamos a ver nos falta, a ver, el paciente prostatectomizado, la cirugía de próstata. Bien, ahora no puedo salir para mostrarlo a ustedes. No. ¿Qué está haciendo? ¿Vos te lavaste el pelo? ¿Eh? ¿Te lavaste el pelo? ¿Eh? Bueno, me lavaste el pelo. Bueno, no me sale de acá. Bueno, no hay forma, dice, ahora ni ustedes los veo. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, se escucha así. Sí, Sí. profe. Bien. Y la vemos bien. Sí, tengo la pantalla, el documento en PDF abierto, pero en la pantalla completa que no la puedo minimizar. No la puedo minimizar para compartírselo a ustedes. A ver cómo hago. Si alguien sabe cómo salgo de la pantalla completa, me avisa. Voy a apretar todos los F, capaz que alguna vez. Y salí si entras Mariana de nuevo. No me muestra ningún menú arriba, me muestra todo la presentación en la pantalla completa nomás. Y no, apriete el escape y no responde. El trancón, entonces, profe, va a tener que apagarla. Acá, a ver, espera, acá. Ahí pude, no sé qué apreté. Ay, no. A ver. Acá. Ver. A ver.
Ay, ahí los vi en un momento y me desaparecieron de nuevo. Ay, volvió. A ver, uy, si puedo ahora, sí quedó. Ahora sí. Ah. Bien. Vamos a ver entonces la parte de paciente con una cirugía de próstata, ¿tá? Los cuidados de enfermería que son estos pacientes, sí, con un postoperatorio de próstata, siempre los vamos a tener, por supuesto, internados, y son pacientes que están con sonda vesical a permanencia y con lavado vesical. ¿Tá? Una cirugía de próstata, el paciente va a sangrar mucho por la orina. ¿Tá? Entonces es importante que conozcamos los cuidados que tenemos que hacerle a este paciente. La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino, por lo tanto todos los pacientes operados de próstata van a ser hombres. Esta glándula va a ayudar a producir el semen, que es el líquido que contiene el esperma, y ese órgano, la próstata, rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo, o sea que va a estar la próstata rodeando la uretra. En una persona joven, en un hombre joven, la próstata tiene el tamaño de una nuez, pero después con el correr de los años es un órgano que se va hipertrofiando, va aumentando de tamaño. Profe, Es más común. ¿Sí? ¿la rodea o la atraviesa? Porque la profesora de anatomía nos dijo que la atravesaba. Sí, en realidad sí, no, pero no la atraviesa. No, No sé, ella nos dijo eso. Nos mostró imágenes. Claro, como que queda, a ver, espera que tengo acá una imagen. Esto es la uretra y hay próstata todo alrededor, pero no la atraviesa, no pasa por adentro de la uretra, no. Como que la rodea, la envuelve. Sí, mejor que nos explique porque por ahí después en una pregunta o algo entendimos mal. Claro, no la atraviesa, la Claro, no envuelve pasa por todo. adentro, es por arriba, por afuera, digo. Claro, la envuelve toda, la uretra es un conducto así y la próstata va a estar todo alrededor envolviéndola, pero no la va a atravesar adentro, no. No. Esto en un adulto joven es chiquitito y después con el correr de los años se va hipertrofiando. Entonces, a medida que aumenta de tamaño en el adulto, va comprimiendo la uretra, la va apretando. Capaz que eso fue lo que ella les quiso explicar, que la va apretando, entonces el paciente va a empezar con dificultad para orinar. Porque la aprieta, la comprime. La cosa es, entonces los problemas que puede causar la próstata son una prostatitis, cuando la próstata se inflama, generalmente porque hay infección, una hiperplasia prostática benigna, esto quiere decir que la próstata se va a agrandar de tamaño, que es un problema común después de los 50 años, pero que esta hiperplasia, este agrandamiento de tamaño va a ser normal, no va a ser por una patología maligna, no, es una hiperplasia benigna, pero que le va a traer problemas al paciente. El hombre va a empezar con un goteo después de orinar, o va a empezar con una poliaquiuria, se va a empezar a levantar varias veces, va a empezar con nicturia, varias veces a orinar de noche, porque la próstata va a estar aumentada de tamaño y va a apretar la uretra. Y después tenemos el cáncer de próstata, que eso sí es cuando la próstata se agranda de tamaño, se hipertrofia,
pero por una patología maligna, ¿tá? Por células cancerosas. ¿Tá? En este caso es cuando se opera el paciente. ¿Tá? A veces los casos de hiperplasia también se operan, ¿tá? Cuando la próstata está muy aumentada y causa muchos síntomas, se puede operar también. ¿Qué síntomas va a tener un paciente prostático? Una polaquiuria, nicturia, dificultad para iniciar la micción, disuria, escaso chorro de orina porque la próstata va a estar apretada, entonces va a salir la orina más finita, más apretada. Va a tener goteo al terminar la micción, como que va a seguir goteando orina porque quedó con orina acumulada. Y sensación de que la orina no la vacía nunca, que siempre está con ganas de orinar. La solución entonces es la prostatectomía, que es extirpar la glándula, la próstata, que esta prostatectomía puede ser parcial o radical. O sea, pueden sacar un pedazo de la próstata o sacar toda la glándula. La radical entonces va a ser extirpar toda la glándula, que puede ser por dos técnicas diferentes. Una prostatectomía abierta, que es una incisión, un corte en la región retropúbica del paciente y sacar toda la glándula, ¿tá? Por una cirugía abierta. Y después la otra cirugía es la cirugía laparoscópica, ¿tá? Que mediante los cortes pequeños cortes en el abdomen se extraiga también la próstata. ¿Cómo se diagnostica una próstata aumentada de tamaño? A través del tacto rectal. ¿Tá? El médico con un guante, con un lubricante urológico, con un anestésico, con un lubricante, va a introducir el dedo por el ano del paciente y ahí va a palpar la próstata aumentada de tamaño. ¿Tá? A través del tacto rectal. A través de un examen de sangre que se llama PSA, ¿tá? El PSA es el antígeno prostático específico. ¿Tá? Lo normal es que el PSA sea hasta 4 nanogramos por mililitro de sangre. ¿Tá? Ese es un análisis que se le hace solo a los hombres. ¿Tá? Si el valor de PSA es mayor a 4, indica que hay alguna afección, alguna enfermedad, alguna patología a nivel de la próstata. Una biopsia prostática, ¿tá? Que se hace a través que se puede hacer transrectal, a través del recto del paciente, o si no por una punción en la zona suprapúbica, en el hipogastrio del paciente. ¿Tá? A través de esa punción se saca una muestra de la biopsia para mandar a analizar a ver si es benigno o maligno. ¿Y qué cuidados de enfermería? Esto es lo más importante para nosotros. ¿Qué cuidados le hacemos a un paciente en postoperatorio de una cirugía de próstata? Estos pacientes van a estar internados con sonda vesical a permanencia. ¿Tá? La sonda vesical va a ser una sonda de triple vía. ¿Tá? Esto vamos a ver la próxima clase, los tipos de sonda que hay. ¿Tá? Quiere decir que el paciente va a estar con un lavado vesical continuo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que la sonda va a tener 3 desembocaduras, ¿tá? Hacia el exterior. Por una desembocadura es donde se va a insuflar el balón que tiene la sonda dentro para que quede fijo. Por la otra desembocadura es donde va a estar conectado a la bolsa donde va a salir la orina. Y por la tercera conexión es donde vamos a conectar un suero. ¿Tá? Se va a lavar continuamente la vejiga con suero fisiológico. ¿Tá? Porque estos pacientes van a sangrar mucho y si no la sangre va a tapar continuamente la sonda. Entonces para que no se tape la sonda con coágulos de sangre hay que lavar continuamente con suero. Continuamente goteando un suero que va a entrar directo a la vejiga y va a salir por la otra vía junto con la orina. Entonces eso es cuidado puramente de enfermería, tener siempre controlado que el suero de lavado esté goteando, que no se pare el suero, porque donde se pare el suero va a tapar la sonda con coágulos de sangre, ¿tá? Porque sangran bastante estos pacientes. Entonces el lavado vesical se le llama ese goteo de suero continuo.
El lavado vesical tiene que ser continuo, ¿tá? No se puede parar nunca. El suero es suero fisiológico común, no es ningún suero especial. ¿Tá? Este suero, el familiar tenemos que educarlo, que no deje que el suero se termine, cuando se esté por terminar que avise a enfermería que enseguida tenemos que reponerle el suero, tiene que gotear de continuo. Observar las características de este líquido de retorno, ¿tá? Por supuesto que el líquido que salga a la bolsa no va a ser todo orina, ¿tá? Porque no, va a ser más bien suero, que así como entra a la vejiga, lava y sale acompañado de lo que tenga de orina y de sangre, ¿tá? Y este líquido que sale a la bolsa colectora va a ser líquido con sangre, si tiene coágulos, todo tenemos que anotar. Calmar el dolor del paciente porque es una cirugía muy dolorosa, valorar la herida quirúrgica, si fue una cirugía abierta, ver cómo está la incisión, valorar la tolerancia en la vía oral. Los pacientes tienen mucha tendencia a tener vómitos, como están muy doloridos, vomitan bastante. Valorar la evacuación intestinal, es muy importante, como es una cirugía en esa zona abdominal baja, el paciente tiene miedo a movilizar intestinos después de la cirugía. Y el ritmo de goteo del suero es a chorro, siempre la ruedita del macrogotero siempre va toda abierta, es un goteo continuo, más bien a chorro. El litro de suero fisiológico pasa en 1 hora, rápido, es un suero tras otro. En estos pacientes lo que casi siempre hace el enfermero es dejar ya en la mesita de luz del paciente 4 o 5 sueros. Entonces el familiar avisa y enfermería va y saca el vacío y ya le pone el nuevo que lo tiene ahí a mano, porque no podemos dejar que esté sin gotear. Viene a ser así. El paciente va a estar con la sonda vesical, con la triple vía. Por una de las vías es la que va a mantener la sonda fija internamente. La otra de las vías es la que va a estar aquí a la bolsa colectora donde va a salir el líquido de la vejiga, y por la otra vía es donde va a estar conectado a un macrogotero con un suero que va a estar goteando de continuo. Así como cambiamos cada hora este suero de lavado, cada hora más o menos vamos a tener que estar vaciando la bolsa colectora porque también se va a llenar de continuo, ¿no? Bien, esta es la triple vía de la sonda que yo les decía. Por esta vía donde tiene este taponcito es donde se va, cuando se coloca la sonda, se insufla el balón para fijar la sonda. Esta otra vía, la del medio, es la que va a la bolsa colectora, donde va a salir el contenido de la vejiga, y por la tercera vía es donde se conecta el macrogotero para hacer el lavado. En los pacientes que no tienen este lavado vesical, que tienen sonda solamente para evacuar la orina de la vejiga, se le coloca una sonda de doble vía. Esta tercera vía no tiene solamente la vía donde se fija el balón y la vía donde va conectado a la bolsa colectora. ¿Qué precauciones debemos tener con estos pacientes prostatectomizados? Si el paciente está calmado y está sin dolor y de repente empieza con un dolor, eso puede indicarnos que tenga alguna obstrucción de la sonda, que la sonda se haya tapado con algún coágulo, entonces el paciente va a empezar con dolor. En este caso, si hay un coágulo de sangre tapando la sonda y no deja que salga el líquido adentro de la vejiga, lo que podemos hacer es sacar la conexión sacar acá la conexión donde está acá, donde está el macrogotero, y cargar una jeringa de 50 con suero y inyectarle a presión y después aspirar, aspirar para tratar de destapar, de que salga ese coágulo que está impidiendo que salga el líquido de la vejiga. Eso sería
tratar de, es un lavado vesical más a presión para que salga el coágulo. Bien. Es muy importante mantener la permeabilidad de la sonda con el lavado continuo, y controlar de que así como entra el suero, que esté saliendo también en la bolsa colectora. Si es una cirugía abierta, lo más probable es que el paciente, aparte de la sonda vesical, tenga algún drenaje que salga de la herida quirúrgica, para drenar la sangre a través de ahí también. Y vigilar también que no se produzca aumento de tamaño de los genitales del paciente, y aumento del tamaño del abdomen, porque eso puede hacer pensar de que el líquido que le estamos usando para el lavado se esté filtrando por algún lado y le produzca edema al paciente. Que haya habido alguna falla en la sutura, que se esté drenando líquido para dentro de la cavidad abdominal y que esté edematizando al paciente. O que haya habido una perforación de la vejiga y que esté saliendo el suero para dentro de la cavidad abdominal. Bien. Bueno, por aquí estaríamos terminando. Esto entonces fue un pantallazo más que nada sobre los cuidados de enfermería en todas las patologías del riñón. Ahora ya lo que nos queda de esta unidad son los procedimientos de enfermería. Cómo colocamos una sonda vesical, cómo asistimos en la colocación de una talla vesical o una citostomía, y después la parte de realizar balance hídrico, que eso nos tiene que quedar bien claro. Vamos a ver si hacemos ejercicios la semana que viene sobre balance hídrico. Bueno, Vamos profe. terminamos por acá. Mañana no nos vemos, nos vamos a volver a ver el lunes. Que pasen bien. Bueno, hasta Gracias lunes. igualmente. Chao.